tal vez uno de los últimos o el último de los discípulos, había sido enviado a la isla de Patmos y en este lugar él no estuvo de visita. Él fue enviado allá por el Imperio Romano, precisamente casi como el castigo que se merecía por ser predicador de la palabra del Señor. Lo que para nosotros no tiene sentido, en los planes del Señor sí. ¿Qué mejor lugar que en aquel momento para Dios mismo revelarse a Juan a través de esta revelación que escribió y que nosotros tenemos en el día de hoy y que vamos a hablar un poco acerca de la iglesia de Éfeso? Y para hablar un poco de la iglesia de Éfeso tenemos que entender quién la fundó, y para eso quiero invitarles también a que miremos Hechos capítulo 19. Esta iglesia estaba ubicada en una ciudad que tenía un edificio que se le considera como una de las 7 maravillas del mundo, el templo a la diosa Diana de los Efesios. Estos hermanos, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio como esto, estamos hablando de una comunidad. Esta era una ciudad aproximadamente de unos 500,000 habitantes, y en esta ciudad, teniendo una de las 7 maravillas del mundo, y siendo que toda la gente, ustedes recuerdan, si tuviéramos el tiempo para hacerlo, con mucho gusto lo haríamos, cuando hubo un alboroto porque todas aquellas personas que hacían templos para la diosa Diana de los Efesios, cuando Pablo fue a predicar, ellos se levantaron, hicieron una protesta, y allí Pablo sufrió las consecuencias por predicar el Evangelio. Así que en este templo, era un templo que se permitía de todo, inclusive ahí, por lo que se hacía dentro del culto a esta diosa, que habían personas dedicadas a la homosexualidad, al lesbianismo, porque habían personas que consideraban que esto era un servicio a su Dios. Y qué curioso, porque hoy peligrosamente nos estamos acercando, no en la iglesia, pero sí en el mundo, donde a lo malo se le dice bueno y viceversa. Y Pablo tenía para aquel entonces unas palabras que hoy también queremos compartir para cada uno de nosotros, que también tenemos que enfrentar esta misma situación. El fundador fue Pablo. El apóstol llegó a esta ciudad, encontró a unos 12 hombres. Textualmente dice, habían 12 hombres que yo considero medianamente evangelizados. ¿Por qué digo medianamente evangelizados? Porque ellos habían conocido solamente el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. Dice el texto en Hechos 19, 10 al 12. Así continuó Pablo en Éfeso por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. En el mismo capítulo 19, versículo 18 al 20, y como siempre en cada enseñanza les animo que leamos todo el texto, y eso nos va a ayudar. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo también muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Uno se pregunta, ¿qué pasó con esta iglesia que prevalecía
Han transcurrido 20 siglos, estamos iniciando el 21. Esto era para finales del siglo XXI. ¿Qué pasó? Que a lo largo de estos 18 siglos esta iglesia ya no existe. Si nosotros no prestamos atención a lo que el texto dice, ¿qué será de nosotros? Cuando tenemos cerca de 21 años de haber sido establecida esta congregación aquí en este lugar, ¿qué será de nosotros dentro de 10 o 20, no sé cuántos siglos si el Señor no viene? Importante. No solamente el presente, sino también las generaciones venideras. Ahora, teniendo en mente un poco el trasfondo de esa iglesia, de quién fue su fundador, entremos a responder la pregunta: ¿por qué esta iglesia que fue tan ferviente en uno de los lugares reconocidos de aquel entonces, hoy ya no existe literalmente como una congregación? Tenemos el mensaje de Dios a la iglesia, pero la iglesia ya no está. Dios le dijo, si tú no haces esto y esto, entonces desaparecerá, desapareció. Así que es importante entender que el texto mismo nos da información suficiente para poder entender por qué razón no está. Y qué implicaciones, qué consejo, qué llamado de atención Dios para nosotros en el día de hoy. Por favor, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 18. El apóstol Pablo, en esas giras misioneras, Pablo no era un pastor radicado en una iglesia, sino un hombre que iba de un lugar a otro fundando iglesias, y ya en estos últimos viajes él toma la decisión de no entrar a Éfeso, a la iglesia que él fundó. Él en este viaje decide no entrar, sino que llega pasando cerca por un lugar que se llamaba Mileto. Desde Mileto él llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vengan, y ahí les da una enseñanza que es exactamente la que queremos compartir para nosotros hoy, siglo XXI. Dice Hechos 20, del 17 al 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia. El versículo 28 al 32, del mismo capítulo 20. Por tanto, dice, primero, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y me llama la atención la forma como lo dice, que es apacentar la iglesia del Señor, que Él mismo ganó con su propia sangre. Porque hoy en día aparecen iglesias que pareciese que las ganó fue otra persona totalmente distintas al Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aún más, mire lo que dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos sus santificados. Ahora, sabiendo Pablo que él ya no iba a regresar a esta iglesia que él mismo había fundado, que Dios en su misericordia le había permitido establecer en ese lugar. Dice que estuvo allí por 3 años, tal vez hablando uno a uno. Nuestra no era una congregación de 3,000 o 5,000 o 20,000 personas, así que Pablo conocía cada persona, cada necesidad, cada dificultad, cada circunstancia. Y él, en este pasaje,
y sobre todo el versículo 28, que vamos a centralizarnos, habla de tres cosas que quiero que también nosotros revisemos en nuestra propia vida. Que no sea una enseñanza solamente para los hermanos que estaban allá, sino para nosotros y en particular como pastor, porque dice el texto que el Espíritu dice a Juan, lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a los ángeles de estas iglesias. El ángelos del texto no se está refiriendo a ángeles sin cuerpos celestiales. Está refiriéndose a personas. Ahora, entender, en esa época no existía el pastor titular. Si usted va a buscar cuál es el pastor titular de la iglesia de Éfeso, no lo encuentra, porque no habían pastores, eran ancianos. Hoy en día también tenemos congregaciones que sencillamente dentro de su forma de gobierno no tienen pastor, sino ancianos. Sea pastor o sea anciano, va dirigido la enseñanza. Y dice, primero, de las tres cosas del versículo 28, que Pablo dice a estos hermanos que deben tener presente: mirad por vosotros mismos. Y es interesante porque esta misma expresión es la que Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de lo que has aprendido y persiste. Ahora, muchas veces nosotros nos preparamos para enfrentar a otros y descuidamos que yo debo tener cuidado de mí mismo. Hay personas que dicen, yo no voy porque yo me conozco. Otras personas dicen, no, aún me desconozco. Y esto es importante. Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, hermanos, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, cuando el texto dice, el que esté firme, mire que no caiga. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros estamos tan pendientes de afuera que nos olvidamos de nosotros mismos. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos mal. La siguiente expresión es mirad por todo el rebaño. Sumamente importante. Mirad por ti y mirad por los otros. Nosotros somos una familia, somos un cuerpo. Y no solamente debo estar pendiente de mí, sino también de mis hermanos. Lo que me pase a mí, también de alguna manera tiene que ver con ustedes. Y lo que les pasa a ustedes, también tiene que ver conmigo, porque somos una familia. Para ninguno es un secreto que algunas personas hicieron y hoy cargamos nosotros con esas consecuencias. Todos los pastores son ladrones. Cogieron a uno, cogieron a dos, tres, cuatro, no sé. Y entonces todos los demás. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, pero también de los otros. Sumamente importante que nosotros como cuerpo estemos pendientes para ayudarnos. Y más que ayudarnos, también dice el texto, apacentad la iglesia del Señor. Así que el asunto no es un asunto individual, es un asunto personal y a la vez colectivo, donde todos somos parte del mismo cuerpo. No sé si en un partido de fútbol 11 personas acá, 11 personas acá, cada uno en forma individual trata de hacer el mejor juego. No funcionaría. De igual manera en la congregación Dios nos organizó como un cuerpo para que todos nos apoyemos y nos ayudemos. Uno se pregunta, hoy siglo XXI, ¿por qué esta iglesia no existe literalmente?
Hoy, siendo de que tenemos un mundo altamente tecnológico, usted puede escuchar enseñanzas de cualquier parte del mundo, en los idiomas que usted desee. Usted simplemente le da el nombre y ahí aparece. Si usted coloca pastor de la iglesia de Éfeso, no aparece. Papá Google dice, no lo encontré. ¿Qué pasó? Hermanos, podemos estar equivocados, pero la Biblia nos da indicaciones. Seguramente pasaron por alto las indicaciones de la enseñanza de Pablo. Con justa razón hay un adagio que dice, el que no recibe un consejo a tiempo nunca llegará a viejo. Pablo, un hombre veterano, un hombre que había sufrido las consecuencias de la persecución, le dice a estos jóvenes ancianos de la iglesia, ten cuidado de ti mismo. Segundo, miren por el otro hermano. Tercero, apacienten el rebaño. ¿Por qué digo que seguramente ellos descuidaron lo más importante, ellos mismos? Eso es como el que se dedica a todo el mundo, pero descuida lo suyo. Veamos Apocalipsis 2, del 7, 2 al 7, a la iglesia de Éfeso. Una iglesia trabajadora, responsable. Dejémoslo más bien en términos de lo que Dios dice. Y si Dios dice lo que dice de estos hermanos, es porque estos hermanos eran así. No creo que Dios estaba inflando su trabajo. Dice, yo conozco tus obras. ¿Qué más conoce? Tu arduo trabajo. Ese arduo trabajo, dicho de otra manera, se está refiriendo a un trabajo permanente, continuo, difícil, arduo trabajo y paciencia. Y dice, sé que no puedes soportar a los malos. Aún más dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así que ellos no invitaban a cualquiera a predicar, y cualquiera que venía a enseñar, ellos primero pasaban por el filtro y ellos determinaban quiénes eran y quiénes no eran. O sea que ellos tenían conocimiento del texto, de la escritura. Versículo 3. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado otra vez arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta era una congregación que trabajaba, que permanecía. Pero cuando uno mira el versículo 4, encuentra un contraste entre el 4 y los primeros versículos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, una vez más, que aborreces la obra de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. Dice, escribe al ángel de la iglesia, yo conozco tus obras, tu trabajo. Pero es que no solamente el Señor conoce el trabajo y la obra del líder, sino que también de la iglesia. Mire el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? Habla de candelero como iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, así que cuando miremos una congregación como esta,
¿Qué líder no estaría contento con una iglesia trabajadora? Pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación por lo cual estaban haciendo lo que hacían? Tengo una ilustración de un amigo, de un pastor, de un pueblo pequeño aquí en Colombia, que Dios le dio la oportunidad de ir a los Estados Unidos a predicar. Y cuando llegó de regreso, un hermano de esta congregación, un pueblo, le dijo: hermano, ¿cómo te pareció la iglesia? ¿Qué cosas nuevas traes para compartir con nosotros? Y el pastor dijo: aprendí que la iglesia allá funciona con Dios o sin Dios. Era una iglesia tan organizada, tan milimétricamente cuadriculada, que todos sabían lo que tenían que hacer y lo hacían cada vez, y todo funcionaba como una maquinita. Estos hermanos dice que trabajaban arduamente, que tenían paciencia, que tenían conocimiento y sabían discernir entre el que era falso y el que no era falso. Y Dios dice: sí, eso está bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que no es solamente hacer lo que hacemos, es mucho más que eso, porque el Señor conoce las intenciones de por qué hacemos lo que hacemos. Podemos trabajar mucho, pero ¿qué tal si lo que yo estoy haciendo es para mantener una identidad? A lo mejor podemos resaltar el trabajo eficiente de una persona, pero lo estás haciendo con la misma motivación, con el mismo amor. Con justa razón dice la Escritura que toda la ley se resume en amar a Dios y al prójimo. Al ángel de la iglesia se refiere a los pastores, y el candelero se refiere a las iglesias. Y le dice al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras, pero si tú no cambias y te arrepientes, entonces voy a quitar esta iglesia de este lugar. Ya no existe. Ahora, cuando uno mira hermanos que trabajaban, que uno dice: qué bonito tener una organización donde todo funciona. Y este hermano que decía que todo funcionaba, él dice: cuando yo llegué a enseñar, en el púlpito estaba el cheque. Yo no sabía si enseñar primero o sacarlo y echarlo al bolsillo. Seguro ese cheque ya estaba preparado 2, 3 días antes. Nosotros, para el domingo todavía, el domingo a las 8 de la mañana, todavía a las 7:45, a las 7:50 todavía estamos corriendo. Ellos el miércoles ya lo tienen todo preparado para el domingo. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo con el mismo amor? Desafortunadamente, lo que ocurre es que yo lloro, grito, me arrepiento cuando descubren mi pecado. Pero mientras no me descubran, yo ando feliz, frente en alto. ¿Cuál es el problema? Que he descuidado mi propia vida. Pues ten cuidado de ti mismo. Y lo que el Señor dice, lo que el Señor está buscando, no es que nosotros pasemos a la palestra para que todo el mundo nos apunte, todo el mundo nos cuestione, nos pregunte, nos acuse. El Señor está diciendo: ten cuidado de ti mismo, también de mi hermano, de la misma congregación, porque si no, entonces van a desaparecer. Ustedes no se pueden imaginar cuántos de ustedes se subirían al taxi, no digo las placas porque queda grabado y ya ustedes lo vieron en televisión,
pero jamás seguramente yo me subiría a ese carro con esas placas, que las sé de memoria porque las hemos visto quienes fueron los que le hicieron el paseo millonario a este señor, que exactamente fue lo que le hicieron a un hermano aquí en esta congregación, a la familia Calderón. Mire, ese tipo de situaciones, yo digo que el conductor que va a continuar con ese vehículo seguramente o le cambian placas o yo no sé, pero poca gente se le va a subir. Son cosas que quedan grabadas. Entonces, para que eso no ocurra, el Señor quiere ayudarnos. Ten cuidado de ti mismo. Hay veces que nosotros nos creemos tan valientes y el Señor dice, de igual manera, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Además, es muy importante que nosotros no pensemos que a nosotros no nos va a pasar. Nos puede pasar. Por eso, día a día nosotros debemos revisar con qué motivación estamos haciendo lo que hacemos. Hay veces que lo poco tiene más validez que lo mucho. Podemos hacer mucho, pero puede convencer a los demás, pero a Dios, si usted vuelve y repite, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, pruebas a los que se dicen ser apóstoles y que no lo son, no has desmayado, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero, ¿cuál era la motivación? No había el amor con que inició. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos 30, 20, 15, 8, 7 años de conocer al Señor. Pero dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y esto se refiere a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la motivación? ¿Estamos revisando lo que hacemos? ¿La motivación? ¿Estamos nosotros mirando también a nuestro hermano para ayudarlo, apoyarlo? ¿Tenemos una congregación donde nosotros nos nutrimos con la palabra del Señor? Él dice, si no se arrepienten, aquí no se está refiriendo a hacer una decisión de fe. Si van en esta dirección haciendo mucho trabajo, pero no lo están haciendo con amor, listo. No es que no deben de seguir haciéndolo, lo que tienen es que cambiar la motivación. Y eso es importante. Por eso decía, hay que cuidar de mi hermano que fue comprado con la sangre del Señor. No hay que cuidar al hermano que yo gané para el Señor, porque nosotros no ganamos. El Señor es el que hace ese trabajo y Él es el Señor de la obra. Así que, mis hermanos, si habiendo entendido cuál es el mensaje que Dios tiene para ti en esta hora, si tú has entendido qué es lo que Dios pide de ti, yo le invito a que se coloque de pie y vamos a orar. Padre, en esta hora tenemos una congregación nuestra en el Asia, a finales del primer siglo, que era trabajadora, era muy trabajadora, sufrió en ese contexto de persecución, ellos soportaron, tuvieron paciencia, y cuando se multiplicaban los errores doctrinales, ellos no aprobaron a los que se decían ser y no lo eran. Ellos no toleraron el mal, pero Dios, nuestro Señor, que conoce no solamente nuestros corazones, sino las intenciones aún, dice, conozco que has dejado el primer amor. Señor, tú conoces mi propia vida, cuando inicié y hoy.
Señor, recibo con gozo, con alegría, Señor, el que tú me conozcas y que me invitas a mejorar. Como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado ya. Cada día, Señor, necesitamos aprender a depender de ti. Ten cuidado de ti mismo. Los malos ejemplos, los malos testimonios, todas aquellas cosas que nos hacen sufrir, muchas de ellas, por no decir que todas, vienen como resultado de haber descuidado mi propia vida. Ten cuidado de ti. Eso también me puede suceder. Por eso no hemos sido llamados para criticar ni cuestionar, sino para restaurar, reconciliar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Estamos para ayudarnos. No permita que dentro de nosotros se levanten hombres o mujeres que hablen cosas perversas. Dice tu palabra que en esta iglesia se iban a levantar. Por eso había que estar preparados. Dios, gracias, porque al salir de este lugar salimos con un llamado de atención amorosa, sin juzgamiento, simplemente tú ayudándonos a mejorar aquellas cosas, porque si no, entonces sufriremos las consecuencias mismas del descuido de nuestra propia vida. Te lo agradecemos en el amado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios nos continúe bendiciendo. Vamos a continuar. Vamos a tener el tiempo en el cual recolectamos las ofrendas. Las personas que nos ayudan, nos colaboran con sus ofrendas y diezmos para hacer posible que en este lugar podamos continuar con las diferentes responsabilidades. Voy a pedir a mi hermano Jorge, si es tan amable, y a mi hermano Henry. De igual manera vamos a tener algunos anuncios. Lucy estará por ahí, o quién irá a dar el anuncio de las mujeres. Ah, bueno, listo. Ah, pero el de los hombres sí. Uno de los diáconos o alguien que le diga a Lucy que venga para que pueda compartir el anuncio de las mujeres, ya que dentro de 8 días, por fin, no mentira, no. Por fin se van. No. Nos alegra grandemente el que puedan disfrutar. Sí, hermano. Ok. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por el tiempo dentro de 8 días que las mujeres salen sábado y domingo a su retiro. Pero viene el siguiente retiro y ya estamos trabajando en él. El siguiente campamento para los niños. Y queremos hacerles partícipes a todos, toda la iglesia, que podamos participar de alguna manera en ese campamento tan importante que va a ser para los niños. Va a ser de los niños de 7 años en adelante hasta los 15, los que van a participar en el campamento. Y la invitación es para que todos podamos participar. Y digo, ¿cómo vamos a participar o cómo podemos participar? A partir del próximo martes, primer martes de julio, ¿qué día es? 2 de julio es el martes, vamos a tener una capacitación de 6:30 a 8:30 de la noche hasta el mes de septiembre. El retiro va a ser el 14 y 15 de septiembre del campamento de los niños. Pero a partir del próximo martes vamos a tener las capacitaciones para ese retiro, para ese campamento. ¿Quiénes pueden participar? Todos. La invitación es que todos puedan llegar. Dirán, no, pero es que yo no tengo niños. Bueno, posiblemente tenga nietos, sobrinos, niños a los cuales les pueda
enseñar de lo que allí se va a aprender. El campamento tiene un nombre y va a ser algo así como Tecnonautas. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a tratar en este campamento con los niños es que no somos seres virtuales, somos seres espirituales. Y sobre eso vamos a tratar. Ustedes saben la ventaja, el terreno que ha ganado la tecnología en nuestros hijos. En general, en toda la juventud, en todo lo que implica tener tecnología, ha ganado gran ventaja, pero eso no puede reemplazar lo que verdaderamente somos. Entonces, sobre eso va a ser el tema del campamento de los niños, y la invitación es para que todos podamos participar los martes a las 6:30, de 6:30 a 8:30, en esa capacitación en pos del campamento de los niños. Entonces, todos cordialmente invitados. A medida que vaya pasando el tiempo, iremos diciendo y soltando algunas nuevas campañas que vamos a hacer para sobre el costo, la cantidad, qué pueden participar, qué más podemos aportar, porque sabemos que no es, siempre hay un impedimento. ¿Y saben cuál es? ¿Saben cuál es el impedimento principal para salir? El dinero. Pero vamos a hacerlos que todos podamos participar, y ojalá que todos los niños de nuestra congregación puedan participar en ese campamento, porque va a ser interesante. Entonces, la invitación para todos, el martes de 6:30 a 8:30, los próximos 2 meses. Gracias, señor. Muy bien, entonces seguidamente Lucy nos comparte el anuncio para las mujeres de este próximo fin de semana. Sonido. Bueno, ahora sí los días están contados con los dedos de la mano, ¿sí o no? Nos vamos, mujeres. ¿El sábado a qué horas? Uy, qué bien, esa mujer que va a ser cumplida a 5:30. Hemos puesto 5:45, pero la que quiera llegar a las 5:30, bienvenida, porque el bus llega a las 5. Entonces, 5:45, deja todo listo para que ese día no se nos haga tardar. De verdad que queremos salir pronto, entonces 5:45 el bus va a estar aquí en medio de los dos edificios, así que no tienes que venir hasta acá, a no ser que alguna urgencia y que necesites el baño. Pero la idea es que el bus para aquí en los dos edificios del Colegio Interamericano, y ahí nos estaríamos subiendo. Muy bien, vamos a tener en cuenta lo que dice aquí el letrero. Dice: para el retiro de mujeres, no olvides llevar fotocopia de la cédula por ambos lados, fotocopia de del carnet de la EPS, y algo para que compartas en el picnic, y ya cada una ya sabe lo que debe llevar. Pero esto es una política de protección que es algo que está haciendo el gobierno a las entidades que manejamos grupo. Entonces, en este caso, que es una comunidad cristiana y que vamos de salida, vamos a llevar estos requisitos. En un caso que llegase a suceder algo, entonces tenemos tu fotocopia, tenemos la fotocopia de la cédula y de la EPS. Y que Dios sea guardándonos. Nunca nos ha pasado nada en toda la historia que Dios nos ha permitido salir. Entonces, cualquier cosa, si algún susto, alguien de pronto, alguna de las chicas desmayada o algo, yo tengo pues todos los papeles, o las líderes tenemos en un caso de algo que necesitemos. Pero nunca nos ha pasado nada, por la misericordia de Dios. Pero llevemos este requisito, es en favor de nosotras mismas. Por favor, lleven su medicamento, las que están con tensión alta o algo y que tengan que tomar medicamento, por favor lleve medicamento. Que agua, vamos a tener allí agua de botellón, entonces, porque no podemos tomar el agua allí de este lugar, pero tenemos como, entonces, tranquilitas, lleve las pastillas que sean necesarias, el medicamento que tengas que tomar. 5:45, y por favor tenga en cuenta que hoy, si usted dice me faltaban 10, allá está Dianita, ponte de pie, se acerca a ella. Tenemos 2 cupos, se ha retirado una mujer que le van a hacer una cirugía, y a otra que estaba embarazada y que solamente le faltaba un mes, mejor decidió no viajar. Entonces, si usted dice, ay, mi amiga la que iba a ir, que yo le dije, porque sí, el domingo pasado habían personas interesadas y yo tuve que decirle a algunas que no, que habíamos
ya ha quedado ahí. Pero hoy se pueden acercar donde Dianita y la que primero llegue, no mentiras. Aparte porque sé que van a ir otras personas, entonces háganse llegar al lado de Dianita y anoten a las otras mujeres. Bienvenidas, nos vamos sábado y domingo y de verdad que gracias la iglesia, esposos, hijos que están apoyando esta actividad. Que Dios les bendiga y muchas gracias.